Nuestra charla principal se sube todos los días a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Diana Verónica y Tony, la entrevista. También puedes volver a escucharla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones. Este día en el Corre-Corre de la Mañana le damos la bienvenida a... Pues esta era una entrevista que teníamos pendiente desde hace muchos meses Veces. y no quisimos que terminara el año sin tocar base con Javier Rochard, ingeniero mecánico, pero también escritor. Vamos a conversar sobre un poco de historia que tiene que ver con México, con el Segundo Imperio Mexicano, con el archiduque austríaco Maximiliano de Habsburgo. Y es una historia que tiene coletazos que terminan aquí en El Salvador. Hay mucho de historia y también de ficción, compañera. Ok, bueno, y entonces está con nosotros ¿quién? Javier Rochard. Ajá, autor de la saga El Austríaco Descalzo, que es parte de lo que vamos a conversar esta mañana. Javier, mucho gusto, bienvenido. Bienvenido. Muchas gracias, Diana Verónica y Tony, por la invitación. Sí, era una invitación que estaba pendiente y créeme que tenía muchas ganas de venir aquí a platicar sobre este tema tan interesante que muchos desconocen, pero que a través de la literatura que he escrito tal vez pueden llegar a conocer y les puede llegar a gustar este tipo de relatos nacionales. Ajá. El Austríaco Descalzo, volumen 1 y hasta la segunda parte. Sí, sí, es una primicia. La verdad es que es primera vez que me entrevistan acerca de la segunda parte. No muchos saben que existe. Se lanzó el libro hace unas 2, 3 semanas oficialmente y lo estoy dando a conocer poco a poco, la segunda parte, eh, puesto que la primera parte, curiosamente, tuve bastante feedback, retroalimentación de mucha gente y me llevó a seguir escribiendo la segunda ¿Y la primera parte. parte cuándo salió, La Javier? primera parte salió el año pasado, exactamente en diciembre, hace un año, y esta segunda parte prácticamente un año O sea después. Javier. que terminó la primera y vos ya estabas escribiendo la segunda. Ajá, para no perder el hilo. Sí, es que sucedieron varias cosas. O sea, primero, la gente hubo una retroalimentación positiva del libro, pero sucedieron varias cosas curiosas, como por ejemplo que llegó mucha gente a contarme sus historias personales eh, y sus historias familiares que involucraban al personaje principal del libro, que es Don Justo Armas, ¿no? Y entonces, al recopilar todas estas historias, sentí de que no se podían quedar olvidadas, ¿no? Claro, claro, A ver, ajá. vamos a tratar de poner en contexto histórico a la audiencia. Estamos allá en el 1864, 1867, Ujú. México. Napoleón III manda a América, a México, convence a Maximiliano de Habsburgo, austríaco, de ser emperador de México, en detrimento de Benito Juárez, que era el presidente en aquel entonces, que tiene que abandonar la Ciudad de México y comenzar un gobierno itinerante, ¿verdad? Andaba en una carreta ahí, lo andaban correteando los republicanos. No sé qué más podemos decir. Llega aquí Maximiliano y Carlota. 1860 y algo, Ajá. dijiste. Ajá, habían pasado 40 años de bueno, casi 40 años de la Era un independencia. intervencionismo francés en México, vaya, en América. Correcto. Sí, tal vez quiero ir un poquito antes de eso para que la gente logre entender de dónde es la importancia de la familia de los Habsburgo o la dinastía de los Habsburgo, ¿no? En Europa, o sea, tuvo mucha influencia en aquella época, comenzó en los años 1000 y adquiriendo mucha influencia dentro de Europa. Tenían un lema que decía mejor evitemos guerras y promovamos matrimonios. Y entonces fueron ubicando siempre a los Habsburgo en los diferentes reinos dentro de Europa, ¿verdad?
Y, Qué tremendo. Veamos ya, cómo proliferamos, ¿verdad? Pero no lo hagamos a través de la guerra, exacto. sino que Vamos ganando territorios a vamos través a través de los hijos de e enganchar a la hijas. gente. Ajá, cabal. Si llegaron Qué a belleza. tener tanto poder a nivel no solo europeo, sino Le que voy a presentar a alguien, ¿verdad? Era típico. no nos demos duro, sino que aquí está mi hija, ¿verdad? Ajá, cabal. Entonces, llegaron a tener tanto poder que incluso en una época, a finales del siglo XVIII, tuvieron influencia también con todo los virreinatos de Nueva España, ¿verdad? O sea, todo lo que pertenecía a España, la colonia española, llegó a ser parte digamos, de los tentáculos de los Habsburgo, donde tenían mucho poder porque tenían influencia en aquel momento con una hija que dieron en matrimonio Ya también viste, a los también, españoles. también. Entonces, hay un castillo bien curioso en Suiza que muestra todos los países que estuvieron bajo la influencia de los Habsburgo y ahí sale El Salvador y Centroamérica. Estamos hablando de casas reales europeas. Sí, O sea, mandaban, dominaban. dominaban, correcto. Entonces, eh, fueron varios años que estuvieron dentro de Europa con mucha influencia. Obviamente, como tú mencionaste, paralelamente a lo que estaba pasando en los años de 1860, allá en México, al otro lado del charco, ¿verdad? Había una guerra entre los liberales y los conservadores, y el presidente en ese momento era don Benito Juárez, ¿no? Se endeudó demasiado a nivel internacional, especialmente con los países del Reino Unido, España y Francia. Llegó un momento que al estilo de los bancos, cuando no pagas, intervienen. Entonces dijeron, bueno, en aquella época la manera de intervenir era mandar militares, a la milicia, a Pues que no, se no, apoderara. no tanto en aquella época, sino miremos ahorita el Caribe y Venezuela. Sí, tenés razón. La Lo que historia es pasa que cíclica. La historia es cíclica. Pues sí, Ajá. pero ocurrió lo mismo. Llegó una flota española, llegaron los ingleses y llegaron los Sí, franceses. pero porque les debía. exacto. Ah, Y Benito Juárez dijo, no les voy a pagar. No les voy a pagar, entonces negoció con España y el Reino Unido que la deuda se postergara, pero Francia l- no quiso negociar porque lo vio como una oportunidad, porque en ese momento estaba el emperador Napoleón III y siempre tenía la idea un poco futurista o alocada, como quieran nombrarlo, de hacer también un imperio en América y donde ellos dominaran, ¿no? Y el imperio él lo veía en toda Latinoamérica. claro, dijo ahí puedo tener mi pedacito. Sí. Ajá. Entonces, efectivamente, como dijo Tony, pues promovió a mandar a alguien de sangre real, entre comillas, y el que estaba primero en la lista era Maximiliano de Habsburgo, que era el segundo de los hermanos de la familia de los Habsburgo. Y como ya no podía ser emperador, porque el hermano ya era emperador de Austria en ese momento, el Francisco José, entonces decidieron, bueno, ¿por qué no ir a aventurarme allá a México? Aquí no puedo hacer Sí, cabeza de Mira, león, fíjate que ¿verdad? allá está México, Ay, allá puedes ser emperador, allá, allá te voy a mandar, allá, sí. cabal. Ujú, Allá vas así. a ir a mandar vos. ajá, Ajá, y yo te voy a apoyar. ajá. Y el otro dijo, voy ahí. Démosle pues. Pero fíjate que tenía sus dudas y ¿sabes quién lo convenció al final? Es que las mujeres tienen también más poder que cualquier cosa. La ¿Y por qué esposa me de, miras así? porque yo te veo que tenés poder aquí Sí, también en sí, la radio. es la patroncita, ella es la patroncita. ¿Sí o no, muchacha? Es la patroncita. Ajá. Entonces, la esposa, que era Carlota, de Bélgica, le dijo, mira, no te vas a quedar sin reinado, porque ella realmente era a ese nivel. Te dijo, aunque se Aquí, agarra a México, pero vamos mira, para México. aquí socato, allá podemos hacer algo. Ok, Exacto. ok. Aquí solo son archiduque, allá puedes ser emperador. Emperador. Entonces llegó a México con todo el apoyo de la milicia de Francia
Y la historia de México todos la conocemos. Él estuvo de 1864 y empezó una guerra interna contra el gobierno actual porque era prácticamente invasores, ¿verdad? Era una invasión, claro. ¿No me pagaste? Sí, Vengo a agarrar pedazo de territorio en pago de. exactamente. Y Ujú. entonces estaban los imperialistas eh, contra los republicanos y empezaron a darse duro dentro de México. Mientras tanto, hicieron muchas cosas interesantes el emperador dentro de México, eh, porque tenía una mentalidad bastante liberal, a pesar que era conservador en teoría, pero tenía una mentalidad bastante liberal. Em, Después de los 2 años y medio de estar dándose duro, los franceses tuvieron que retirarse porque tuvieron también otras peleas dentro de Europa, especialmente contra Prusia, y decidieron retirarse, aparte que gastaban un platal en mantener a la milicia dentro de México. Entonces el emperador se quedó solo y ya no hubo más que hacer. Los, l- la parte de los republicanos, Benito Juárez, con todos sus militares, con todos sus soldados, lograron atraparlo finalmente al emperador dentro de Querétaro y un par de semanas posteriormente a eso fue fusilado junto con sus principales Miramón, el general Mi- Miramón Miramón y Mejía y Mejía en el Cerro de las en el Campanas. Cerro de las Y Campanas. Carlota, dijiste la esposa. La Carlota huyó antes, sí. Zafatelas, Típica, ¿verdad? También. porque no, Sí, yo pero te convencí, pero culpa tuya y no, pero me voy. supuestamente vino a pedir ayuda, se fue a pedir ayuda a Europa y nadie le hizo caso. Pues sí, Terminó cabal. loca en un manicomio. Sí, sí, terminó loca Ajá. muchos años Ok. después en Europa. Pero hasta ahí es la historia de México que todos Ajá. conocemos y pues no pasó nada. Pero resulta que más o menos unos 3 años, 4 años después, apareció un personaje misterioso rondando por las calles de nuestro querido San Salvador de antaño. Y era un personaje bastante alto, chelón, eh, de unos 40 años de edad, y siempre vestía muy fino, con su mejor etiqueta, con su mejor saco, con sus mejores trajes, pero resulta que andaba descalzo. Este señor andaba descalzo de un lado para otro y te llamaba la atención. Se decía que era de origen austríaco y se sabía muy poco de él. El tipo hablaba muchos idiomas, tenía una gran colección de objetos muy interesantes, extraños, la mayoría pertenecientes a los imperios de Europa, y muchos de ellos también pertenecían al imperio extinto de México. Entonces la gente se empezaba A era un cuestionar. pueblito. Claro, o Y sea, ves entonces, al chelón, ¿verdad? Se Ahí, aparece de la nada un un chelón chelón bien vestido alto, ajá, y entonces, culto. o sea, se notaba la diferencia con el resto de la gente ujú, y decía, la Ahí, pregunta, ¿qué onda ahí? ¿qué onda ahí? Ahí es donde ya comienza la conexión con nuestro país, Pues sí, ya ¿verdad? andaba aquí, ¿no? Ya De andaba toda aquí, esta ajá. historia. Ajá. correcto, caminaba por las aceras de la ciudad de aquel entonces de San Salvador y la gente se bajaba a la calle y lo dejaba pasar. Estás hablando Era así, 1870 por ahí. exactamente Ajá. de 1870, 1871, se tiene el primer registro de él en 1871 de una donación que hizo de las fiestas patronales del Divino Salvador del Mundo, Ujú. eh, de San Salvador, y entonces ahí se tiene el primer registro de, de la donación que efectivamente estaba ese señor aquí viviendo en ese país. 1871. 71. Ok. Si te pones a pensar, son 4 años después de que lo habían fusilado o que fue fusilado el emperador Maximiliano. Maximiliano. Entonces la gente empezaba a decir, bueno, ¿y quién es este señor? Era un aristócrata, es un emperador, es un pariente de algún emperador, de alguna dinastía, y nadie sabía. Él contaba una historia, cuando le preguntaban decía que no, que él venía en un barco allá por Yucatán
y en una tormenta se hundió el barco. Y mientras estaba ahí ahogándose o casi ahogándose, pidió a una virgen, que nadie sabe exactamente cuál virgen fue. Dicen que fue a la Virgen de Guadalupe, otros que fue a otra virgen, a la Virgen del Carmen. La cosa es que le prometió que si se lo salvaba iba a andar el resto de su vida descalzo. Y Ujú. por eso andaba descalzo en las calles de San Salvador. Pero nunca daba más detalles. Le preguntaba más detalles de dónde venía su familia y contaba unas historias un poco astrales que fue rescatado de una familia española que después se fue a América, que después fue un cura lo sacó para el sur y de ahí lo volvían a preguntar y Y contaba otra contaba historia. otra historia, cabal. Ajá. Entonces, Se las inventaba en el momento. sí, más que fuera una locura de él, era, yo pienso que era más bien para despistar a la gente, ¿verdad? Y confundirla y que ya no le siguieran preguntando, ¿verdad? Él se hacía llamar Don Justo Armas. Justo Armas. Sí, él era Justo Armas y ¿por qué Justo Armas? Alguien germánico que provenía de Austria tenía un nombre eh, algo alatinado, ¿no? La historia dice que cuando Benito Juárez le preguntan sobre, bueno, ya fusilaron a Maximiliano, dijo, sí, Maximiliano ya es justo por las armas. O sea, pasó por el pelotón de Pasó por fusilamiento. el pelotón, claro. Y ahí hay una relación. Ujú. Al Sí, menos así cuenta. Dice aquí el periodista Germán Hernández, que nos escribe a través del WhatsApp. Los mexicanos niegan esta historia porque eso contradice la participación histórica de Benito Juárez. sí es correcto, pero y siempre ha sido así. Mira, desde que él murió, don Justo Armas murió en 1936, aquí en la ciudad de San Salvador. Se vivió más de 60 años aquí en esta ciudad. Nunca salió del país, o que se tenga registro, nunca salió del país, nunca se fue a vivir a otro lado. Entonces, desde que se murió en 1936 hasta más o menos ahí por 1900, por los 80, se habló muy poco de él, sino que cuando murió sí hubo algunos artículos que lo mencionaban, que nadie supo, que pudo haber sido un aristócrata y todo lo demás, proveniente de Europa, de Austria, y que estaba ligado con el imperio austríaco y todo lo demás, incluso decían que ya andaba en aquel momento el chisme que pudo haber sido también el emperador Maximiliano, que fue fusilado en México. Pero de repente hubo un gran silencio desde ese momento hasta los 80, 90, silencio hasta que salió un, un arquitecto aquí en el país, el arquitecto Rolando Deneke, eh, que se dedicó a hacer investigaciones sobre este señor porque le llamaba la atención. Ok, y quedémonos ahí, porque Sí, tenemos que hacer pausa. la pregunta es, ¿qué tiene que ver Justo Armas tu familia o con algo que tiene que ver con tu familia? Y que está aquí en el libro, ¿no? Sí, sí, ahí, o sea, don Justo Armas en sí no tiene nada que ver con sino que hay una historia que está ligada a mi familia que fue la que me inspiró a empezar a escribir. Vaya, Ahí quedémonos. ahí quedémonos, Porque porque ya vino el Cherito Café de cortesía para nuestro invitado, que es el café oficial de Diana Verónica y Tony. Le hacemos entrega de una libra para que Javier lo disfrute, ya sea en su oficina o en su casa. Muchas claro, gracias, muchas claro, gracias. Cherito Está Café, el exquisito. café oficial en Diana Verónica y Tony, es café 100% salvadoreño, además, ¿verdad? Y ya lo tienes ahí, ya lo estás degustando, porque además es el café que se degusta aquí en el programa. Me encanta el logo también que tiene del Cherito El Cherito, antiguo. que también lo recordará, ¿verdad? Cherito Café usted lo puede conseguir contactándolos en sus redes sociales, @cheritocafé.sb, en Instagram y en X. Cherito Café, el sabor que te impulsa cada mañana. La Navidad ya está aquí por 12º año consecutivo. El icónico árbol de San Martín ilumina el cielo de San Salvador con su imponente estructura de 50 metros, un símbolo de unión y alegría que reúne a las familias en la Plaza Salvador del Mundo.
para que la gente disfrute de música, de luces, magia en esta temporada. Lléguese y viva la tradición junto al árbol de San Martín. Y San Martín nos ha brindado los desayunos para esta mañana, como siempre, que nos los han traído las chicas de Línea Rosa. ¿Habías escuchado a Línea Rosa? Sí, claro. ¿Sí? ¿Ya lo has usado? ¿O tu No, señora o o sea, tu no familia? porque no me aceptaron a mí solito, pero Es que si el servicio lo pide una mujer, es bienvenido, pero tiene que solicitarle una mujer. aunque viaje yo solito. Y exacto, no hay problema. Ah, eso no Ajá, ajá, sabía. ajá. Tony, por ejemplo, ha viajado en Línea Rosa porque nosotros lo hemos pedido. Ah, vaya. Ajá. Así que bienvenido un caballero siempre y cuando el servicio lo pide una mujer. ¿Cómo lo pide? A través del WhatsApp 62004491 y Línea Rosa App. Hacemos pausa a las 8:37.
El ingeniero. el ingeniero mecánico Javier Rochard, Él sí es ingeniero, compañero. autor de dos libros, edición 1 y 2, El austríaco descalzo, sobre el personaje de Justo Armas. ¿Cuál es la relación entonces que te mueve a ti a escribir sobre Justo Armas, el personaje? A mí me encantaba mucho el tema y hasta ahí lo tenía en mi cabecita y decía, ojalá alguien hiciera una película algún día. Pero resulta que un día en una iglesia donde habían asistentes que ayudaban dentro de la iglesia, llegó una señora a donar, a hacer una donación. Generalmente son donaciones de dinero, pero esta señora llegó a donar un anillo. Entonces se lo dieron a las colaboradoras, el anillo lo recibieron y cuando quisieron registrar la donación, la señora había desaparecido. Entonces nunca supieron quién lo donó. El anillo es un anillo bien curioso que muestra la carátula del emperador de México, Maximiliano, y, y es totalmente de oro y es algo estrambótico, ¿verdad? Y entonces cuando dentro de esas señoras colaboradoras estaba mi madre. Me lo mostró porque ella sabía que le encantaba mucho, me encantaba mucho el tema, y cuando lo vi dije, no, hay que escribir algo sobre esto. Entonces escribí una especie de historieta de 5 o 10 páginas que más o menos tenía ahí una su pequeña trama, ¿verdad? Pero con la idea de que alguien se interesara en después hacerlo más grande, escribir un guión y posteriormente una película, pero nadie lo hizo. Eh, Pero se puede suceder también, ¿verdad? sí, Ujú. y yo tampoco, hasta ahí en ese momento ni se me cruzó por la mente escribir ningún libro sobre esto. Vino la pandemia, se quedó guardado, después de la pandemia lo volví a sacar un día y dije, bueno, ¿qué hago? ¿O lo boto del todo? ¿O, o O agarro le la doy pluma? continuidad. O agarro la Ujú. pluma y empiezo a inventar. Entonces empecé a inventar y poco a poco fui escribiendo el libro. De hecho, no le dije a nadie porque me dio un poco de hasta angustia y pena de estar escribiendo algo sin ser escritor, ¿no? Y cuando le conté a mi esposa, hasta se enojó al principio porque dijo, no me has contado que estás escribiendo, si vos-". Pero ¿Y vos de a dónde? ¿Y dónde? Si ni la lista del súper me podés hacer. Exactamente, algo así. Y entonces le digo, Pero no, la espérate, ¿vos verdad. escribías a dónde? ¿En la oficina, así como en secreto? ¿Qué onda? En secreto, sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, después de horas de oficina en donde más me inspiraba. Entonces surgió el primer libro, obviamente tuve que apoyarme de gente que me ayudó pues a corregir el libro en todo sentido. Pero tú te tuviste que inventar, no sé, un guión, una trama, Sí, llenar con ficción trazos de la historia sí, o de la supuesta historia. correcto, sí, no, la historia se basa en ese anillo que se encuentra en la actualidad y entonces andan averiguando de dónde viene y se va al pasado y vuelve al presente. ¿Ese niño dónde está? Ese anillo lo tengo yo en lo privado, pero pertenece a la familia, sí. Ajá. Y tiene el escudo de Maximiliano de Habsburgo con el águila. Tiene el escudo, pero es una moneda incrustada, una moneda imperial de México, Ajá. incrustada en medio y alrededor con un montón lo pueden ver ahí en la última página del primer libro. Con Ajá. resina, ok, al Eh, fin. es, aquí está, ¿ven? En esta página, la página 104, 204. 204, ok, Ahí, ajá. ahí está, un anillo un poco Ah, curioso, ¿verdad? sí, ¿verdad? Claro. Ujú. Con 3 diamantes y la carátula del Maximiliano. Entonces me llevó a escribir, pero ¿qué más me motivó a escribir? No solo fue el anillo, sino que me motivó a escribir de que en ese momento existía casi nada de literatura relacionada con don Justo Armas, especialmente literatura nacional. Existían algunos que otros libros, hubo un escritor también español, Santiago Miralles. Miralles, que Ajá. escribió una novela en donde lo mencionaba tibiamente, y algunas otras cositas así, pero nunca hubo nada. El arquitecto Rolando Dénica que hizo una gran investigación, invirtió mucha plata, invirtió mucho tiempo
y mucha pasión. Sabemos que tiene algunos manuscritos por ahí, porque él ya falleció, pero nunca los publicó. Lamentablemente yo nunca lo conocí, nunca los publicó. Algunas cosas de él se conocen en internet, otras son desconocidas, pero sería interesante si algún día alguien lo publica, ¿verdad? Pero son investigaciones interesantes. En muchas de esas investigaciones, sobre todo las conocidas a nivel eh, general en internet, también medio las retomo en alguna parte de la novela, ¿verdad? Para realzar de dónde es que viene la teoría conspirativa de Sin Justo Armas. spoilers, en qué trama se van a quienes estén interesados en adquirir los dos libros? Ya nos vas a decir dónde. eh, van a sumergirse en esa historia producto de que se encontró ese anillo, de que llegó esta señora. Sí, 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 sí. O sea, el libro actualmente lo pueden adquirir está en la librería de la UCA, en la, en la, La- inter- en las en la cascadas. cascada, ¿sí? Ajá. Ajá. Y Los dos libros. los dos libros, sí. Ujú. Y en la internacional creo que tienen solo uno, pero ya van a adquirir también el segundo. Y está también en Amazon, tanto en pasta blanda como en Kindle. Y también en mi oficina pueden llamar al 2278-4188. Sí, hubo bastante buena retroalimentación de la gente y empezaron a comprarlo, a comprarlo, a comprarlo. Y tanto así de que Hiciste el volumen 2. tuve que hacer el volumen 2 porque la gente casi me lo exigió, ¿verdad? Y con las nuevas historias no podían quedar en el olvido. Qué bien. Pues ya estás más o menos realizado como persona, como hombre. Dicen que hay tres cosas que tienen que ocurrir, ¿verdad? Que son tener un hijo, Sembrar sembrar un un árbol árbol y escribir un y libro. escribir Y un ya libro, llevas sí. dos. Sí, ya, ya me puedo morir en paz. No, todo eso, gracias a Dios, lo hemos hecho. Saludos a mis hijos que están también aquí y a toda la familia, mis hermanos, cuñadas, que también me imagino que están escuchando también la entrevista, ¿verdad? Pero sí, no, ha sido interesante toda la experiencia que he tenido en esta parte de escribir, de escribir el libro, porque siempre recibís retroalimentación de la gente y me encanta cuando realmente la gente ha gozado el libro, porque no es solo venir, dame un libro, te lo voy a comprar y de repente un gran silencio, ¿verdad? Eso quiere decir Sí, de que que cuando te comentan lo que leyeron. cuando me Ajá. comentan, entonces siento, o sea, que realmente les gustó. Y esa es tu mayor satisfacción. Y esa es la mayor satisfacción, sí. ¿Hacia qué historias esto tendrá una continuidad? ¿Aquí termina? ¿O has detectado algún otro acontecimiento histórico nacional que merezca poner en primer plano a través de No, un libro? la historia sobre Don Justo Armas termina con la saga de dos libros, ¿verdad? Ujú. Alguien me hizo el chiste una vez de que ya aparecía Harry Potter escribiendo sobre el mismo tema, ¿verdad? Pero la verdad es que termina en esta segunda parte y a futuro no tengo ahorita, tengo proyectos solo en la cabeza, eh, pero sí todos están ligados. Me encanta mucho la parte que tiene que ver con la novela histórica, es decir, novelas que tienden a agarrar un tema histórico y de alguna forma realzan ese tema histórico a través de las novelas, ¿verdad? O sea, un poco ir poniendo la parte histórica que uno desconoce o que se desconoce en general, y lo complementando con la parte novelesca. Qué bien. Bueno, Javier, enhorabuena, ¿verdad? Repetimos entonces que los libros están a la venta en la librería de la UCA, en las Cascadas. La Internacional de Libros y Regalos será abastecida próximamente. Tienen el tomo uno y creo que en enero les llega el tomo 2. Y si no, pueden llamar al 2278-4188 y ahí tenemos ambos tomos. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú estarías convencido de decir que caminó sobre aquí en nuestro país, un emperador austríaco? ¿O no te la juegas, te tiras a la piscina?
Esa pregunta ya me la han hecho y la verdad que yo les contesté, tengo o me inclino a pensar y a creer que así fue. Si no tuviera ese pensamiento o esa creencia, no me hubiera echado a escribir 2 tomos. Sin embargo, no estoy con eso confirmando al 100% que sí estuvo aquí un emperador, sino que pudo haber sido también un aristócrata, ¿verdad? Que apareció de la nada y que tal vez fue parte de una familia de la aristocracia de allá de Europa, especialmente la austríaca, y que vino a parar aquí por algún motivo y por algún motivo cayó también eh, y no quiso contar su historia, ¿verdad? Pero sí me inclino a pensar de que sí fue alguien con relevancia a nivel, a nivel de la aristocracia de Europeo. europea, sí. Muy bien. Bueno, Javier, saludos, gracias por venir, ¿verdad? Y cualquier otra publicación, pues estamos a la orden. Claro, gracias por compartir tu intimidad No, con gracias. nosotros y la audiencia. Gracias a ustedes por la invitación y cuando quieran, espero que salga otro libro más adelante. Ahí le comentaré más adelante cómo fue. Pero estamos a la orden por todo. Gracias por el desayuno también. Hey, feliz Navidad, familia salvadoreña, Lido, yo de Lido no me olvido. Lido nos da la hora, 9 de la mañana, 2 minutos. Pongan atención a lo siguiente si quieren volver a ver o a escuchar esta entrevista. Muchas gracias por acompañarnos en nuestra entrevista. Para volver a escucharla e incluso verla, visita nuestro canal de YouTube Diana Verónica y Tony. Búscala como La Entrevista. También puedes encontrarla en Spotify como Diana Verónica y Tony. Te invitamos a seguirnos, regálanos siempre un me gusta, compártela con tus amigos y activa las notificaciones.